Y no tiene sentido tener una vida que no estés amando. Toda la vida está conectada con el arte desde que le uso de razón. He bailado de todo, desde folclore, ballet, hip hop, teatral, y así. Así que siempre he estado ligada a crear y a conectar con otros. Pero un punto importante en mi vida, por ejemplo, 15 anos me di cuenta que me gustaba mucho contexto, el headline de lo visual. Y de hecho, lo que hago para redes sociales, la he empezado a salir conmigo, abrirse de una forma especial y decir que hay algo importante. Y en ese momento empecé a buscar mil excusas o mil medios para que la gente empezara a sentir conmigo. Ya para mí, Nate ahí dejó de ser algo solamente estético, sí, empezó a hacer algo más almático, algo más como una misión. Para mí, importante, científica, en tu vida es una herramienta y pues que para sentir. Tenía claro que yo quería estar amando lo que habitara. Entonces, en ese camino, lleno de, por supuesto, dudas, por supuesto, de muchas incertidumbres, como mi papá, por ejemplo, diciendo, no, negro, ¿para qué vas a ser anarquista? Si un colombiano se fue. Para mí siempre fue creer dos cosas importantes. Y número uno es que yo creo en uno no tiene un talento para algo, lo vivido te sostiene con eso. Y número dos, que cuando uno se lanza, el reto aparece. Entonces, creo que siempre desde que inicié a dibujar a los 15 años, dije que quiero ser artista. Y tenía el enfoque claro de que ser artista no era solamente mi profesión o lo que iba a hacer con mi vida, sino una forma de sentir y de existir. Estamos en un punto en que antes, por ejemplo, los artistas tenían que esperar que un creador o el coleccionista fuera con tu ciudad hasta tu estudio para mirar tus obras disponibles. Pero sí creo que estamos en un punto importante en donde tu galería personal es en donde sale tu arte esté puesto y se puede hacer en muchísimos lugares. Y el primer cuadro que vi fue afuera, o sea, no siquiera fue en mi ciudad, fue fuera del país y fue a través de Instagram. No tenía ni idea de cómo hacía el nombre por fuera, o sea, yo todo fue como ir haciendo e ir aprendiendo. Mi forma de mostrarme en redes siempre ha sido muy honesta, porque no en algo. Hemos usado todo el proceso que hay detrás de cada obra. Mis obras son muy sensibles y yo cada vez que muestro una obra cuento cuál es el detrás y creo que ha sido de repostillar que la gente ha conectado con eso. Todas mis obras son duras, pero si alguien insiste escuchando esto y nunca ha visto mi arte, tú te aproximas y dices como, ¡ay, qué lindo! Y luego te quedas viendo un momento, pero dices, esto no es lindo, esto es un tema denso, es un tema complejo. No es como ser mejor por ser mejor, sino es ser mejor para tener una vida que disfrutes más. Y ese es el fin de todo.